Dale, André. Dale, André. Bueno, hola con todos y todas. Estamos muy felices de darles la bienvenida a este Q&A con el director boliviano Eddie Vázquez, director de la película El olor de tu ausencia, que fue la película que disfrutamos ayer en el Gateway y también por Bolivia Cine. Vamos a dar la bienvenida a Eddie Vázquez. Bienvenido por estar con nosotros. Muchas gracias. También a nuestros presentadores de hoy, que son Andrés Laguna, doctor de la Universidad de Barcelona y encargado del Laboratorio de Comunicación y Humanidades de la Universidad Privada Boliviana, así como Gabriel Guzmán, que es parte de nuestra organización estudiantil La Via Yala y estudiante de posgrado de la Universidad Estatal de Ohio. Queremos agradecer antes de empezar a Bolivia Cine por la oportunidad de compartir estas películas con todos quienes están fuera de Columbus y también al Centro de Estudios Latinoamericanos de Ohio State, la Oficina de Diversidad e Inclusión, el Departamento de Español y Portugués, el Grupo Cachahuaycuna, Departamento de Estudios Comparativos, de Film and Media y otra vez al Laboratorio de Comunicación y Humanidades de la Universidad Privada Boliviana. Sin más, pues vamos a empezar y gracias a todos y todas por estar aquí con nosotros y nosotras. Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por tener la oportunidad de hablar con Eddie. Quiero agradecer de parte mía, evidentemente, a Bolivia Cine y a Bonavia Ayala de Ohio State y sobre todo a Andrea, que nos ha presentado muy amablemente, a Estelí y a Gabriel. Y sobre todo, bueno, agradecer a Eddie que está ahora con nosotros. Bueno, yo quisiera comenzar preguntándole a Eddie, ¿cómo sitúa Al olor de tu ausencia en esta larga tradición de cine boliviano y latinoamericano que generalmente siempre ha estado relacionada con el cine altamente político de denuncia o indigenista? El olor de tu ausencia no es específicamente una película que se enmarque en esa tradición. ¿Cómo la sitúas? ¿Cómo llegas a desarrollar una propuesta como esta? Hola, buenas tardes. Bueno, a todos, primero que nada, gracias por la oportunidad, a todos los que han hecho posible este encuentro, este ciclo de cine boliviano. Y, a ver, bueno, creo que el olor de tu ausencia viene un poco ya a partir con la digitalización del cine, es que nos ha abierto una nueva oportunidad a realizadores jóvenes. Y bueno, yo estudié en la fábrica, y después de ver, digamos, varias películas latinoamericanas y ver también películas bolivianas, sentí la necesidad de contar primero esta historia, un poco desde la vivencia, desde la experiencia y bueno, nada, creo que la película se ha posicionado un poco a un nivel del cine digital, ¿no? Ha habido como un boom del cine digital, ha estado primero dependencia sexual, después a nivel Bolivia, ¿no? Lo más bonito y mis mejores años, y no estoy seguro si fui yo o hubieron otras películas antes, pero entramos, digamos, ¿no? en ese boom, digamos, del cine digital boliviano. Magnífico. Hay algo que es muy particular, que evidentemente el cine sobre migración es un cine que ha cobrado muchísima relevancia en Latinoamérica, sobre todo a partir de la década de los 90 y de los primeros 2000, a pesar de que hay antecedentes evidentemente sobre la migración. Pero además de tocar el tema de la migración, el título hace muchísima referencia obviamente a estas ausencias que conllevan los procesos migratorios que nos afectan a todos nosotros. Hay algo que también es muy interesante y que es muy característico de esta película. Esta película es muy cuidada a nivel plástico, a nivel gráfico, digamos, ¿no? Y en alguna conversación que habíamos tenido antes, Eddie, tú me comentabas un poco la influencia de Christopher Doyle, este enorme director que, por ejemplo, ha trabajado con Wong Kar-wai. Mi pregunta va un poco hacia ¿cuáles han sido los territorios que has transitado para construir esta propuesta plástica o esta propuesta formal en El olor de tu ausencia? Bueno, ha sido un proceso. Bueno, tengo que hablar un poco desde los inicios, desde los cortometrajes que hice. Inicialmente hice una docuficción que se llama Clandestino,
y bueno, ha sido una exploración de la cámara en mano, porque cuando estábamos en la fábrica, los cortometrajes eran más académicos, más estándares, y bueno, quise salir un poco de eso, ¿no? Al hacer este cortometraje. Y en futuros cortometrajes que hice también como estudiante, he seguido un poco esta estética, ¿no? de la cámara en mano. Y bueno, para grabar El olor de tu ausencia, si bien los cortos han sido como una suerte de ensayos para el largometraje en cuanto a temática, en cuanto a estilo, también pensaba transitar el mismo camino que había hecho con los cortos. Pero bueno, viendo más cine, más películas, más referencias, vi una película en particular que me cambió un poco la perspectiva, ¿no? En el cual ese director trabajaba con personajes, con actores naturales, pero sin sacrificar el tema estético en cuanto a la fotografía, la puesta en escena. Entonces, creo que eso cambió un poco, ¿no? la percepción de lo que quería hacer, y en ese sentido, bueno, quise trabajar de mejor manera, ¿no? La puesta en escena, la fotografía, y obviamente cuidando de no sacrificar el tema de la interpretación, porque muchas veces los directores solemos perdernos en el tema estético, no sé, en toda la parafernalia del cine, en las luces, en todo esto, ¿no? Pero no quería salirme, no quería perderme, ¿no? En el camino. Entonces, todo eso se trabajó con antelación en la preproducción. Definimos con el director de arte, Oscar Sosa, toda la paleta de colores. Ya teníamos armado casi todos los sets en los que íbamos a grabar. Entonces ya el momento de grabar no teníamos que preocuparnos tanto por los decorados, porque todo eso ya estaba, digamos, y bueno, era más que nada trabajar en el tema de la actuación y con los personajes, ¿no? A diferencia de cierto cine boliviano y latinoamericano, tú no buscas a tus actores en el teatro o en la televisión o en el cine. Tus actores son casi todos actores naturales, y quizás, salvo el caso de Roberto Guillón, que también protagoniza otra de las películas que se ha visto en este ciclo, has trabajado con actores naturales, y algo que es muy curioso, con varios actores que más que actores son músicos, ¿no? Es el caso de Deco, del resto de los panqueros, y evidentemente del mismo Roberto, que viene de la música, ¿no? ¿Cuánto puede contribuir no trabajar con actores, entre comillas, profesionales o que vengan del teatro, y si no trabajar con actores naturales, y además que tengan estos ritmos de la música? Y por otro lado, las experiencias singulares de tus protagonistas, ¿cómo pueden haber contribuido al desenlace de la película? Sí, bueno, ya desde los cortometrajes trabajé con personajes, con actores naturales. Naturalmente, al trabajar con personajes, ellos no tienen tal vez una disciplina de rodaje como un actor profesional, y en el que se mete en su papel y todo esto. Y en un sentido, digamos, de organización del rodaje, ha sido complicado, ¿no? Porque ellos a veces no respetaban los horarios o los días que teníamos que grabar, y no estaban tal vez conscientes de todo el trabajo que hay por detrás para producir un día de grabación, ¿no? Todos los permisos que hay que conseguir y todo esto. A nivel organizativo un poco ha sido la dificultad, pero bueno, a cambio creo que hemos ganado una naturalidad en la interpretación de los actores, de los personajes, y es lo que buscaba, ¿no? Es lo que buscaba en la película, que los actores se sientan reales, meterme un poco en el mundo interno de ellos, ¿no? Para tratar de mostrarlo en la película a través de las actuaciones. Y bueno, el tema musical, ahora que lo mencionas, sí, me pongo a pensar, y claro, casi todos los actores, si bien no son músicos profesionales, pero sí han tenido un roce con la música, y la verdad no lo pensé desde ese punto de vista. Sí, en el caso de Deco, cuando lo vi, digamos, en la vida real, lo vi con su banda y su música y toda la propuesta que él tenía. Entonces sentía que este personaje era el personaje que estaba buscando, ¿no? Y bueno, con los otros personajes, no, la verdad no los escogí por un tema musical.
sí con Deco, pero bueno, me imagino que he sentido cierta afinidad con ellos porque bueno, yo también no soy músico profesional, pero sí me encanta la música y disfruto mucho de ella. Y me imagino que ha habido cierta afinidad a la hora también de escoger a los personajes y eso es lo que ha debido influir también, ¿no? A la hora de la elección de los personajes. Yo quizá puedo saltar ahí con una pregunta Claro, claro. relacionada a los personajes, Eddie. Yo estaba pensando, bueno, en esta idea de intentar relacionar justamente, ¿no? Porque la peli trata de estos tres personajes, tres vidas un poco paralelas, pero al mismo tiempo el espectador, o por lo menos yo como público que estaba ahí en el cine, había como un vínculo que encontraba, ¿no? Entre los tres personajes que no podía necesariamente señalar y decirle esto es, ¿no? Este objeto o esta cosa es lo que los une a los tres, ¿no? Y eso me vino a como de rebote a entender un poco mejor el título de la película, ¿no? El olor de tu ausencia, ¿no? Y esta noción de la ausencia y de los personajes entrando como a no sé cómo llamarle, como un ojo de huracán, ¿no? Que suceden cosas que los van como atormentando y los van de alguna manera silenciando el alrededor, ¿no? Las escenas del padre cuando descubre que bueno, le van a quitar la casa, o incluso del hijo en el cuarto, ¿no? Con una fotografía que a mí me gustó bastante y la verdad muy, muy buena. Y, y me preguntaba cuál es el motivo detrás de este estilo, ¿no? De intentar vincularlos en base a este vacío, a esta ausencia. ¿Es algo contextual, generacional? ¿Es algo que tú has visto como un resultado del trayecto de cine? Porque de alguna manera, como estamos hablando ahorita, hay como no una conexión con esta tradición de lo que ha venido cargado el cine digital. ¿Qué opinas vos de eso, Eddie? No sé si podemos charlar un poco al respecto. Bueno, creo que cuando veía películas antes, veía como una misma fórmula, ¿no? En varias películas. Y bueno, las películas naturalmente cuentan historias, pero creía que para el olor de tu ausencia no estaba como muy enfocado en tratar de contar una historia de principio a fin, con un arco narrativo. Eh, yo creo que estaba explorando otro tipo de sensaciones para la película y bueno, no pretendí, digamos, que la conexión de las historias sea a un nivel tal vez narrativo, sino a un nivel un poco más sensorial, que es prácticamente la ausencia que sienten estas tres historias, estos personajes, ¿no? Y bueno, todo esto debido a la migración. Y bueno, en ese sentido he tratado de explorar, digamos, ciertas formas de plantear a la hora de hacer, digamos, la puesta en escena. Por ejemplo, se me viene a la mente Don Abad, por ejemplo, que él siente la ausencia de su esposa. Y en ciertas escenas, bueno, yo pretendo meter, digamos, de cierta forma a la madre, siempre está presente en la brisa, en el viento, siempre se mueven las cortinas cuando está este personaje, digamos. Entonces tratar tratar de plasmarlo, ¿no? De otra forma, no necesariamente mostrarlo así de una forma tradicional. Creo que un poco ha sido mi exploración, ¿no? En esta película, para unir, ¿no? Las historias. Si la palabra migración puede ser una palabra muy fuerte para definir al olor de tu ausencia, justamente has hecho referencia a algo que me parece importante. Yo creo que la palabra desmadre puede ser otra palabra que defina la película, no en el sentido de que sea una película caótica ni desordenada, sino concretamente en que gira mucho en torno a la figura de la ausencia de la madre. La ausencia de la madre que se traduce un poco en este estado de confusión o de pérdida o de falta de norte que pueden tener los personajes. Eh, por tanto, lo que me interesa que nos comentes un poco, Eddie, es que todos tus personajes están en búsqueda de algo. ¿En busca de qué están? Bueno, en el caso en el caso de la historia de Snake y Troy, bueno, ellos están
Bueno, la historia externa, ¿no? Ellos están en busca de una venganza, están planificando algo, están planificando vengarse de algo que han sufrido, pero bueno, finalmente ellos terminan reencontrándose con su pasado, ¿no? Un pasado lleno de nostalgia para ambos. Y bueno, esa es la búsqueda de estos personajes. En el caso de Chris, del estudiante que está en colegio, bueno, él está todavía en esa etapa de decidir qué va a hacer con su vida, si se queda en el país, si viaja. Y bueno, él está buscando un mejor futuro, ¿no? Para su familia, porque bueno, es también padre adolescente en la película. Y bueno, es algo que internamente lo motiva a él, ¿no? A este personaje, aunque él en alguna escena, ¿no? Él hace un reto generacional y dice, reta a sus colegas a que se queden, a que luchen por el país y que le pongan el hombro, todo. Y corte una escena después, él está viajando, digamos, ¿no? Está emigrando y está dejando a un niño, ¿no? Que va a crecer sin padre, ¿no? Y bueno, es circular también. Y bueno, en el caso de Don Abad y en la historia de Deco, por ejemplo, eh, bueno, Don Abad está en busca de recuperar, ¿no? De que su mujer vuelva y esté con él, aunque él sabe que eso no va a suceder, pero él siempre tiene esa esperanza, esa fe de que eso va a llegar a suceder, ¿no? Y bueno, la película no se resuelve de esa forma y más bien el mundo se le viene encima, ¿no? A Don Abad. Y perdón ahí, Eddie, pensando un poco en la... Yo la verdad me gusta mucho esa escena del señor Abad cuando se le empieza a desmoronar la casa, ¿no? Cuando todo se empieza a desmoronar y hay como esta música que te acompaña como que no es una música de destrucción, no es casi melancólica que se está dando. Y dentro de eso veía no sé cómo, bueno, yo tampoco hablo un poco también desde la ignorancia que puedo tener al respecto del uso de los colores que puedes tener en el cine, ¿no? Pero hay este uso del verde, ¿no? Que le das bastante como un verde de botella, yo lo veía muy parecido, a, pero que al mismo tiempo ambientaba tipo esa nostalgia, pero no era una nostalgia como perdida, ¿no? Sino era como una nostalgia que, que, que nunca va a llegar, pero estar ahí buscándose, o sea, es como decía Andrés, ¿no? Una constante búsqueda. Y la verdad es que toda la paleta de colores que has utilizado ahí también me parecía bien que te llevaba tipo, a ese tipo de viajes emocionales, ¿no? Y yo quería preguntarte, Eddie, con respecto a eso, eh, ¿cómo, ¿cómo le cargas ese estilo? O sea, ¿de dónde viene esa idea, esa noción de colocarle ese espectro, ¿no? Porque a diferencia de las dos películas que hemos estado viendo, por ejemplo, en el cine, en este ciclo, tu película tiene más puestas en escena, ¿no? Más cámaras fijas y no tan movidas como puede ser el San Antonio o Lo más bonito y mis mejores años, ¿no? Entonces, es un poco para hacer ese tipo de comparación, ¿por qué viene ese estilo, ¿no? De dónde tú sacas la inspiración, si quieres ponerlo. Bueno, creo que viene de varios lados. Bueno, el verde en cierto contexto representa un poco esperanza, pero también esto es contradictorio, si bien las paredes están pintadas de verde en la casa de Don Abad, pero esas paredes están bien corroídas por la humedad, que es justamente por eso que escogimos esa casa, alquilamos esa casa para grabar ahí, y bueno, le pintamos ese color, bueno, el director de arte, Oscar Sosa, y y bueno, en base a eso armamos la paleta de colores para esa historia puntual, ¿no? Que es la de Don Abad. Y bueno, eso a mí eh, me llega un recuerdo de nostalgia, porque recuerdo, bueno, la casa de mi abuelita tenían estos colores, ¿no? Las casas antiguas tenían estos colores, este celeste, este verde bien marcado, entonces primero parte de ahí, digamos, ¿no? Y obviamente ya en el trabajo con el director de artes que hemos armonizado los colores, los demás elementos, el rojo que viste Deco, por ejemplo, en ciertas ocasiones, ¿no? Para el color complementario, ¿no? Del verde. Entonces,
Eso, por ejemplo, con la historia de Don Abad y en la historia de Cris, de los estudiantes, jugamos un poco más con los atardeceres, ¿no? Con el azul y el rojo prácticamente, ¿no? Este naranja bien fuerte. Entonces, hemos trabajado con esa paleta de colores en esa historia puntual y, por ejemplo, para la historia de Snake, hemos trabajado con los negros, los blancos y bueno, en cierta medida también el rojo. Entonces, claro, todo eso ya venía definido, ¿no? En la preproducción. Hemos tenido como unos 2 meses de preproducción en el cual hemos ambientado las locaciones, justamente para que a la hora de grabar no estemos preocupándonos, digamos, ¿no? En el arte ya más o menos teníamos medido toda esta parte técnica y bueno, a la hora del rodaje teníamos más libertad de trabajar ya un poco con la puesta en escena, los movimientos de cámara y bueno, la interpretación, ¿no? de los personajes. Buenísimo. Como bien señalaba Gabriel, el cuidado en la dirección de arte es enorme. En El olor de tu ausencia, quizás más que en otras películas que se han visto en este ciclo. Sin embargo, hay algo que me parece muy interesante. Esta película se encuadra en esa forma de producción de hazlo tú mismo, ¿no? Ese do it yourself. Porque básicamente, como sabemos en Bolivia, no hay una institución estatal que financie las películas. Y básicamente tú las has financiado y tú las has autogestionado. Las dificultades y las obvias carencias que te puede generar hacerlo tú mismo están sobre la mesa. Lo que sí me gustaría es que nos cuentes qué ventajas te da eso de no tener que responder a una casa productora, a una institución estatal, etcétera, etcétera, etcétera. Esos compromisos que mal que bien uno tiene que hacer cuando tiene financiamiento, tiene una coproducción, digamos, ¿no? ¿Qué ventajas has tenido al trabajar solo y al responder exclusivamente a ti y a tu equipo? Eh, bueno, la película obviamente es una película colectiva que la hemos realizado entre estudiantes de la fábrica que habíamos terminado. Y bueno, también llega mi amigo David Vela, llega de España, el cual viene con la cámara, con una computadora y eso ha sido, digamos, como ya el puntapié para comenzar el rodaje. Y bueno, también debo mencionar a Javier Lazo, que es el coproductor de la película, también estudiante de la fábrica, que nos ha ayudado con toda la maquinaria, ¿no? Grúas, los grip car y bueno, su trabajo y tiempo en todo esto. Entonces, la hemos trabajado de forma colectiva, eso ha sido lo lindo, o sea, no es que yo me he cargado toda la película, creo que de varios de nosotros ha sido nuestra primera película y hemos trabajado con mucho entusiasmo, con mucha pasión y bueno, como decías, no teníamos que responder ante una institución por la película, sino ante nosotros, ¿no? Entre el equipo técnico, porque bueno, al grabar en digital lo que solíamos hacer, digamos, una vez que llegaba a casa, revisaba el material, descargaba y todo, y en las noches hacíamos como una evaluación de lo grabado, ¿no? Entonces, hacíamos, un análisis de qué cosas habían salido bien, qué cosas habían salido mal, si había que volver a grabar algo. Entonces, eso eh, ha sido muy positivo trabajar de esa forma, ¿no? Hemos tenido bueno, prácticamente una total libertad a la hora de grabar, sobre todo. Ya el momento de editar sí hemos quitado ciertas cosas, ya obviamente ya la película la muestras, ¿no? A los productores ejecutivos, a personas que son tal vez más entendidas que tú y te van sugiriendo qué cosas puedes quitar y tal vez tú, bueno, yo en mi caso, digamos, a veces me cerraba y no quería quitar ciertas escenas o ciertas cosas, pero bueno, al perder ciertas escenas, al quitar, creo que también la película ha ganado, ¿no? En ese momento tal vez no la entendía, pero ya después de verla pasado unos años, sí me di cuenta que ha sido positivo todo eso, ¿no? Y bueno, hemos ganado bastante experiencia de trabajar, ¿no? De esa forma y hemos trabajado con bastante seguridad, sobre todo, ¿no? Perdón. Y Eddie, y Sí. tomando en cuenta esta idea de, bueno, continuando un poco esta reflexión sobre las circunstancias o la estructura de la industria de cine en Bolivia,
Como tú dices, ha sido la primera película para muchos, ¿no? Entonces, uno a veces entra al mundo del cine, puede ser también al mundo de las letras o a esos diferentes mundos del arte, ¿no? Entra con una idea y luego después de experimentarla uno termina saliendo con otras ideas, ¿no? Así tipo, ahora quiero hacer esto otro, ahora quiero enfocarme más a este otro, ¿no? A estas otras cosas que uno va descubriendo en la medida que va realizando, ¿no? Eh, Dentro de ese contexto, tú, ¿cuál ha sido tu experiencia, no? Después de entrar a hacer tu primer largometraje y concluir con un largometraje, ¿qué es lo que ha salido de ahí, no? ¿Qué es lo que tú recuperas? ¿Qué es lo que dejas? ¿O qué es lo que te ha emocionado, te ha apasionado más? ¿Y qué es lo que has dicho, has preferido dejarlo atrás? Bueno, creo que algo que rescataría es el trabajo con los personajes. Me encanta en la vida cotidiana que tengo ver personajes, ¿no? Y siempre voy pensando, él podría ser para este personaje y esto, digamos. Yo creo que rescataría el tema de los personajes, aunque obviamente no estoy cerrado a trabajar con actores profesionales si se diera la oportunidad. Y bueno, tal vez algo que pueda dejar. Es que ahora, por ejemplo, en un segundo proyecto que tengo, estamos trabajando ya con un guión, ya que, bueno, este primer largo, hemos trabajado más con una estructura narrativa, no con un guión literario propiamente. Y bueno, para esta segunda experiencia sí estamos trabajando, ¿no? Con Álvaro Ruiz, lo que es el guión literario. Buenísimo. Yo normalmente cuando dialogo con un director intento ser lo más insidioso posible. Pero tú bien lo sabes, yo soy un fan de tu obra y algo que me parece súper importante es el poder que tienen estas historias, ¿no? O sea, y no porque las historias tengan grandes pretensiones, porque quieran definir lo que es lo boliviano, sino porque justamente esa singularidad que tienen las historias que nos cuentas, de una u otra forma, reflejan las experiencias que muchos de los que estamos aquí hemos vivido. O sea, por el mismo hecho de haber migrado en algún momento de nuestra vida o de tener gente querida que haya migrado. En ese sentido, Eddie, ¿cómo te has nutrido de tu entorno? ¿Cómo te ha enriquecido conocer a Deco, conocer, bueno, Chris es tu hermano, eh, Roberto es uno de tus mejores amigos, etcétera, 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 pero creo que la amistad se ha ido forjando con el tiempo. De todas formas, ¿cómo te ha enriquecido el trabajar con tu equipo de actores? No solamente a nivel técnico, sino evidentemente a nivel de concepción de la obra, ¿no? Y del discurso de la obra. Eh, bueno, ha sido todo un proceso. Antes de yo hacerles la invitación formal a que participen en la película, ya los iba viendo, ¿no? Ahí en la vida, en diferentes lugares, ya los iba observando y sentía que ellos podían ser. Y una vez que ya les hice formal la propuesta de que participen, eh, bueno, han sido diferentes experiencias porque la película tiene tres historias. He tenido que trabajar, por ejemplo, con Don Abad, que es un personaje, él es cristiano, un hombre de mucha fe. Entonces mi forma de trabajar, incluso de cómo hablar, era totalmente diferente a comunicarme con Deco o con los personajes de colegio. En ese sentido eh, he tenido que, no sé, cambiar, adaptarme un poco a cómo ellos se comportaban, digamos, ¿no? Entonces, he aprendido bastante de jóvenes estudiantes, de Don Abad, de este personaje que siempre estaba enseñándonos algo en rodaje a todos. Y bueno, en ese sentido, también creo que en la película muchos de los miedos y dudas que tenía a esa edad se les he pasado a los personajes, ¿no? Bueno, de cierta forma he visto cómo se iba resolviendo de forma natural, sin presionar, ¿no? Porque el trabajo de actores trabajaba con un actor por separado, con el otro actor por separado, y a la hora de grabar, digamos, había este encuentro, digamos, ¿no? Y había como una conclusión, como un choque de ideas en ciertas escenas, y bueno, era interesante ver cómo se resolvían estas escenas, porque bueno, los personajes han sido seleccionados justamente por la postura que tenían, ¿no? Ante la vida, digamos. Perfecto. Gracias, Eddie. Bueno, antes de seguir la conversación, tal vez podemos abrir un espacio para el público, alguien que Claro. aquí está quiera preguntar algo, tiene
algún comentario que nos quiera dar a Eddie, a esta oportunidad para conversar con él. Hola, yo quisiera hacer una pregunta. Hola, ¿qué No tal? sé ¿Cómo si es estás? que han... Ah, bueno, buenas tardes, soy Sibel. No sé si es que han comentado un poco, pero a mí me causa mucha curiosidad el hecho de que el personaje que es el Snoopy, si no me equivoco, que es el amigo de Snake, él habla mucho en inglés con Snake, ¿no? Y quería como indagar un poquito sobre esa decisión dentro de la narrativa. Bueno, esta historia, estos personajes retornan, ¿no? de Estados Unidos y bueno, allá digamos, han tenido esta experiencia de migración y bueno, el acento de Troy en la película es casi como como un boricua y tiene este Spanglish y eso es un poco producto, ¿no? de la migración y a veces nos pasa mucho a los bolivianos que viajamos a un lugar y adoptamos muy rápidamente, ¿no? La cultura de otro país. Por ejemplo, alguien viaja a Argentina y ya al mes ya habla prácticamente, ¿no? Como argentino. Entonces, quería reflejar este sentido de no identidad, ¿no? En estos personajes que regresan al país y pierden el sentido de identidad, pero a la vez también quería contrastar porque la presentación de personaje de Troy está ahí vestido así como estas pandillas, digamos, pero está en un lugar ahí en la zona sur, en el adobe, en el ladrillo, en este medio, digamos. Entonces siempre había como estos elementos de contraste, ¿no? Y es debido a eso, digamos, ¿no? Que el acento de Troy es tan marcado en la película, ¿no? Claro, muchas gracias. Igual, bueno, tengo varias preguntas de realidad. Sí, Tengo claro. otra también que va más que nada, perdón, que va más que nada con específico en esa escena en la que ellos se van a la manifestación, que el cartel es por la lucha de la nueva constitución, pero hay como ese contraste justamente con todos los changos ahí eh, bebiendo mucho. Y igual me llamó mucho la atención que en esa manifestación hay como, o al menos se ve que hay solo gente joven. Sí, Entonces, bueno, es un concierto punk y, y, y bueno, claro, ese concierto, digamos, sí, habían todas esas pancartas, una nueva constitución y todo esto, pero justamente ahí entra el contraste, ¿no? De que Deco y el grupo, los Fermentados, que son parte de la película, ellos tienen este pensamiento más nihilista, ¿no? Más autodestructivo y bueno, ellos claramente se despegan de eso, ¿no? Y dicen, ah, bueno, esto es como muy político y nosotros nada que ver con esto, ¿no? Creo que dice algo así en algún diálogo y ellos nada, comienzan a bailar y en el pogo, digamos, ¿no? Entonces, trato de trabajar un poco ese contraste, ¿no? En la situación misma. Entonces, por eso también los llevé a este lugar y aunque ellos no iban a tocar ni nada, pero sí quería que se muestre, ¿no? Un poco eh, a nivel de contraste, un poco el pensamiento, ¿no? De estos personajes, sobre todo, ¿no? De Deco y sus compañeros. claro, muchas gracias. ¿No? Esas eran las Eddie, bueno, aquí antes, continuando un poco, tenemos dos preguntas. Bueno, vamos a comenzar con una primero, ¿no? Que Claro. viene de las redes sociales, de la transmisión. Y dice, Eddie, eres un gran cinematógrafo, es una gran peli, pero en esta otra faceta de guionista, narrativamente, ¿cuál fue el reto más difícil que te enfrentaste al plasmar tus ideas a la pantalla? Eh, bueno, ya a un nivel de montaje en la película, digamos, hemos pasado como dos procesos. Trabajé con dos montajistas, una primera etapa con Daniel Bargach, y bueno, trabajamos más a un nivel estético el montaje, ¿no? Era como muy rítmico, muy musical, muy juvenil, pero a la vez no tenía
no tenía, el contenido no estaba muy fuerte, ¿no? Muy marcado, y sentía que por ahí tal vez faltaba algo, y bueno, como el proceso se extendió bastante, eh, ya no pudimos trabajar con Daniel Bargach, y en una segunda etapa entra Juan Carlos Gómez Milló, un colega, y él es psicólogo. Entonces, de cierta forma, ya le di un poco más de libertad en el montaje, y él llegó un poco, sin que yo le presione, digamos, a la estructura inicial que había tenido antes, ¿no? Entonces, cuando vi el corte que me presenta, para mí ha sido como muy gratificante, ver que lo que inicialmente había pensado, digamos, y en este último corte ya se había acercado más, ¿no? A la idea inicial. Y, y bueno, en ese sentido creo que la película ha ganado mucho, y bueno, ha sido una experiencia muy positiva, ¿no? Trabajar de esa forma. Y bueno, ha habido muchas dificultades, obviamente, ¿no? Porque naturalmente algunas escenas de repente no se terminaron de grabar como pensaba, pero bueno, ahí hay como bastantes recursos en edición en los que nos hemos podido respaldar, digamos, ¿no? Para hacer que la historia funcione narrativamente. Y bueno, la película, ¿cómo te digo? O sea, está un poco, la conexión, digamos, de las historias está más en relación a este sentimiento, ¿no? Que es la ausencia, ¿no? No tanto a la historia, a una historia progresiva que empieza, se desarrolla, llega al clímax y el desenlace, ¿no? Sino es más la presencia de los personajes, y de lo que sucede, digamos, en los momentos, ¿no? Bueno, ahora abrimos un momento más. ¿Alguien aquí quiere hacer una pregunta en el público también? Otra pregunta, comentario. Si no, bueno, aquí hay otra pregunta también que nos manda. Bueno, la anterior pregunta nos dio Dietrich Gundlach, que, bueno, esa ha sido la persona que preguntó la anterior pregunta, y la persona que pregunta esta es Pablo Mauricio Bustamante Salinas. Dice: lo que valoro de esta película es que nos narran la historia común, que tiene voces como las nuestras y que nos vincula con un espacio que no es propio. Desde la experiencia Eddie que tiene ahora, si pudiera cambiar algo de la narración o de la parte técnica, ¿qué sería? Wow. La verdad no me lo he planteado. Yo creo que la película ya está, y una vez que la estrenas, la película pasa a ser del público, y, y bueno, la verdad no pensé que podría cambiar, digamos, ¿no? En la película. Ha habido como de repente muchas escenas que han quedado fuera, que tal vez me hubiera gustado que sean parte de la edición final. De repente una que otra me hubiera gustado incluirla, ¿no? En el corte final, tal vez solo eso. Gracias, Eddie. No sé si alguien más quiere una pregunta. En torno a eso, yo quisiera hacer una pregunta. Claro. Justamente, Eddie, en la construcción de la película tú trabajas con personajes y con historias corales de gente que más o menos está marginalizada por X y Z motivo, ya sea el caso de Chris porque es padre en un momento en el que no debería ser padre, en el caso de Snake y Troy porque, bueno, por el mismo hecho de ser migrantes y de estar justamente en una vida criminal, el caso de Don Abad que siempre está al margen de no poder pagar sus cuentas justamente, digamos, ¿qué ventajas te da pensar las historias desde lo periférico, desde estos márgenes? No pueden ser los márgenes del poder o, digamos, de estos héroes que parecen tener un destino comprado y que tienen a Dios de su lado, digamos, ¿no? No sé qué te permite mostrarnos, o sea, qué ventajas te da mostrarnos a esos personajes que están en los márgenes, digamos. Claro. Bueno, primero, bueno, yo crecí en la zona sur de Cochabamba, ahí en las periferias, y bueno, las ventajas que me ha dado eso es que conozco los lugares, y bueno, me he encaprichado bastante, digamos, con las horas a grabar en los exteriores, las temperaturas de color,
y como ya de antemano conocía estas locaciones, esa ha sido la ventaja, digamos, ¿no? El scouting ha sido fundamental en la película, la elección de los lugares. Recuerdo que había lugares en los que no nos permitían grabar por temas de seguridad. Igual le hemos dado la vuelta al asunto y hemos grabado en esas locaciones sin que se den cuenta, ¿no? Entonces, ha habido como esa búsqueda estética, ¿no? A la hora de grabar y bueno, la ventaja que he tenido ha sido que bueno, he crecido, digamos, ¿no? En las periferias de Cochabamba y eso me ha dado un conocimiento del contexto donde se iba a desarrollar la película. Buenísimo. Gracias, Eddie. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta más. Dale. Pues con relación a, bueno, no sé si ya lo han hablado porque he entrado como unos 10 minutos más tarde, pero quería saber si en algunos momentos de la película me da la impresión de que los diálogos se escuchan casi como si fueran más pensamientos. O sea, especialmente, por ejemplo, en la escena, en la parte en la que están en el departamento, en la casa de Snake, y como que Snake los hace pelear y tal, y no sé qué. En esa parte en la que ellos están como comenzando a conversar, me parece que hay como un deje así, como si fueran más los pensamientos de él y no tanto así como si fuera una conversación directa. Y luego en la peli he podido encontrar otros momentos en los que tenía casi esa misma sensación. No sé si podrías comentar un poco sobre eso o si realmente estaba así volando a otro lugar. No, bueno, los diálogos naturalmente no les he pasado un guión literario y les he pedido que repitan, digamos, ciertos diálogos. Sí les daba la situación, les daba como el contexto de la escena, qué es lo que tenían que hablar un poco y a dónde tenían que llegar. Y bueno, en ese sentido, he sido como muy paciente, les he dado bastante libertad a la hora de que ellos puedan decir sus diálogos, ¿no? Y bueno, nunca me lo he planteado así que como voces en off o pensamientos, en realidad los diálogos están ahí. Si bien tal vez la puesta en esa escena que mencionas, en la escena que van a hacer el box, es como muy fragmentada, son como puros primeros planos y vemos reacciones, o sea, vemos a Snake hablar y lo escuchamos hablando y bueno, mientras vemos la reacción de los otros personajes. Bueno, se ha trabajado de esa forma, ¿no? No ha sido, digamos, pensado como una voz en off o los pensamientos de ellos, ¿no? Claro, ahora entiendo un poco mejor. Gracias. Buenas tardes. ¿Puedo hacer una pregunta a Eddie, por favor? Claro que sí. Eddie, un abrazo, mi hermano. ¿Cómo está? Quería preguntarte, desde el momento en que tienes la estructura preparada y decides empezar la producción y el rodaje de tu película, hasta el momento en que la película está lista para ser presentada, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a hacer ese trabajo? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, han sido 5 años desde el momento que hemos grabado la película, ¿no? Bueno, probablemente un año antes estaba más que nada en gestación, en charlas con alguno de los actores, pensando, anotando cosas, digamos, que me gustaban de otras películas. Pero bueno, todo el rodaje ha durado en sí 3 meses, ¿no? 3 meses de grabación. Nos hemos tomado el tiempo para hacer las escenas, ¿no? Hace un momento me preguntaban cuáles han sido las ventajas de tal vez no trabajar con un financiamiento, de responderle a alguien. Era eso, ¿no? El tema de tener esa libertad a la hora de crear las escenas, de repetir algunas si sentíamos que estaba mal, porque como equipo nos hacíamos una autoevaluación, ¿no? Si había que algo estaba mal y esa escena era fundamental, bueno, teníamos que volverlas a grabar. Muchas veces hemos hecho eso por temas de que se nos ha ido la luz en exteriores y teníamos que ir como hasta unas 3 tardes para grabar una escena, digamos, ¿no? El rodaje ha durado 3 meses. Y bueno, lo que más ha demorado ha sido la postproducción, no porque nos hemos demorado en editarla, sino porque todavía todavía la distribución era
con celuloide, ¿no? Y como habíamos grabado la película digital, pasar la película a 35 milímetros era bastante plata y la verdad no quería endeudarme ni dejar en deuda a nadie. Y entonces, en la búsqueda de financiamiento de todo esto, el proceso se ha extendido, digamos, ¿no? Pero ya, y bueno, yo agarraba trabajos y tenía cierta plata y editábamos un poco, una parte. Entonces, eso ha sido prácticamente lo más moroso, ¿no? Por un tema de presupuesto, sobre todo, pero bueno, han sido 5 años y bueno, después el tema de la distribución también ha sido casi otro medio año, ¿no? Que lo hemos trabajado, lo hemos pensado para distribuir la película, porque si bien haces una película personal, obviamente como seres humanos somos sociables y queremos que la película se muestre, ¿no? Una mayor cantidad de público posible y por eso nos hemos dado la tarea de trabajar en la distribución, sobre todo acá a nivel Bolivia, digamos, ¿no? Eso, querido Alberto. Gracias, Eddie. No sé si quiere alguien más. En eso yo quería hacer otra pregunta, perdón por acaparar, pero Eddie, y es una pregunta que se la podríamos haber hecho también a Martín, que trabaja de una forma parecida a ti y que de hecho es productor ejecutivo junto con Rodrigo Bellot de Lo Más Bonito. ¿Vale la pena este proceso de trabajar, gastar lo que has trabajado en la película y poner todos tus esfuerzos ahí como artista? Claro que sí, claro que sí, vale la pena. Sobre todo porque, bueno, como les comenté hace un momento, ¿no? Ha sido la primera película para varios de nosotros, para mí. Y bueno, prácticamente la película ha sido una escuela para muchos de nosotros, ¿no? Ahí es prácticamente donde hemos aprendido, ¿no? A hacer una película de principio a fin, o sea, pasar de la teoría a la práctica. Y bueno, en ese sentido, obviamente ha valido la pena. Entiendo que la película no es perfecta, tiene muchos desaciertos y es algo que me gusta también y muchos desaciertos a mí me ha gustado dejarlos así, que se sientan los errores porque no me interesaba llegar tampoco a un resultado tan pulcro, digamos, ¿no? Porque ha sido la forma que me he planteado de trabajar, ¿no? Desde el guión, desde la estructura, desde la elección de los personajes, siempre tomándolo como un aprendizaje, ¿no? Todo esto, y en ese sentido obviamente ha valido la pena. Bueno, hoy por hoy, nada, trabajo en un montón de áreas, no sé, en publicidades, en documentales, y obviamente la película me ha dado todo ese bagaje para poder trabajar en diferentes ámbitos, ¿no? En esto del audiovisual. Gracias, Eddie. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Yo, Dale, dale. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo Bueno, estás, felicidades. Ramiro? ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo. La verdad es que cada realizador tiene un tanto de reflejo con sus producciones, ¿no? Y sus resultados dentro del contenido de sus producciones, ¿no? Y quería preguntarte, dentro de los tres personajes, ¿sientes autoidentificación propia con los personajes o ya es una fragmentación de los tres personajes en ti? Porque tú has hablado que es muy personal, ¿no? Eso quería preguntarte. Sí, es una película personal, pero no es una película autobiográfica. Obviamente, yo creo que las tres historias o personajes sí tienen muchas cosas de mí, digamos, ¿no? En ciertas escenas. Y hay otras escenas que obviamente también ha estado basado mucho en la vivencia y en la experiencia de ellos, digamos, ¿no? Que yo ya sabía, tenía esa información de antemano. Y también me he nutrido un poco de la experiencia que han tenido ellos. Por ejemplo, la historia de Snake y Troy en la película. Ellos realmente han viajado a Estados Unidos y cuando han vuelto, o sea, ya tenían toda esa experiencia, ¿no? De la migración. Entonces, yo prácticamente me he nutrido de eso, ¿no? No es que yo he viajado y he visto todo esto, sino todo esto ha surgido a raíz de muchas conversaciones que teníamos con Roberto Guillón vía Gmail, esas veces. A puro mensajes nos íbamos contando cosas o llamadas por teléfono, íbamos hablando, porque yo estaba en Santa Cruz mientras estaba
pensando, planteando la película, ¿no? Entonces lo hemos trabajado de esa forma. Entonces creo que las tres historias o personajes tienen bastante de mí, pero no todo, y no es una película autobiográfica, ¿no? Ahí tenemos una mano levantada. Lorena, Lore. Gracias. Bueno, hola Eddie, gracias por estar Hola, ¿qué aquí tal? y a todo el grupo de Aviala por hacer esto, presente este ciclo. Y bueno, más que preguntas, yo quería hacer un comentario Claro. respecto a la manera en la que ha sido retratada todo el tema de la migración. Em, Personalmente, yo siento que ha sido una manera excelente y muy visceral también de tratar ese tema, ¿no? De tratar em, la diferente escenografía, las diferentes rutas y demás que toma más o menos la sociedad boliviana, ¿no? En este aspecto que es tan latente, especialmente, no sé, como bolivianos. Nosotros aquí desde el exterior podemos ver cómo se sentía esa partida en el aeropuerto, cómo se siente volver, cómo todas esas escenas han sido capturadas y retratadas perfectamente. Yo siento que sí, la parte visceral, más allá ay, como que el corazón se te hace chuño, para quienes entienden que es un chuño, pero, pero se te hace un chuño en cada una de ellas, en las conversaciones, en el intercambio incluso de lenguaje, ¿no? Bueno, felicitarte por eso, porque ha sido, creo, algo que me ha sacudido bastante viendo la película y me ha gustado mucho. Incluso compartirla, ¿no? Y cuando son casos casi intertemporales, porque del momento que haya sido grabado puede haber sido más contextual hasta el momento de, del día de hoy que sigue pasando y siguen, o sea, siguen reproduciéndose esos ciclos, ¿no? Más allá de eso, creo que la manera de las puestas en escena y la fotografía de la película ha sido una de mis favoritas, la verdad, y ha sido muy, muy lindo. Y bueno, felicitarte y nada más quería lanzar ese comentario del tema de la migración también. Gracias. Claro, gracias, sí. Bueno, abordar el tema de la migración creo que ha sido más desde la experiencia. Como dices, bueno, todos hemos, de alguna forma, si bien no hemos migrado, viajado, hemos tenido siempre un familiar que viaja, un padre, un hermano o algo. Entonces, tocar este tema sí ha sido un poco más desde la experiencia y entiendo que años antes teníamos este boom de la migración, se han hecho un par de documentales, películas, y yo me he demorado todos estos 5 años y bueno, ya el boom de la migración ya había pasado y tenía muchos colegas que me decían que me apure, que la estrene porque ya después no va a ser lo mismo, no va a tener el mismo impacto. Y bueno, yo la verdad no lo hice con ese sentido, ¿no? De aprovecharme de la situación, del momento que estaba atravesando el país o Latinoamérica tal vez, y estrenar la película para que, no sé, genere controversia o algo así, sino en ese sentido sí ha sido más personal y había como ciertas cosas que quería contar, transmitir a través de la película y bueno, por eso me he tomado la libertad de tomarme el tiempo, ¿no? Y estrenarla cuando sentí que la película estaba lista para mostrarse al público. Gracias, Eddie. Eddie, bueno, para ir cerrando, aquí hay un comentario en Facebook de Miguel Valverde que es bien corto, pero creo que yo me acoplo al comentario y dice: felicidades y éxito, Eddie Vázquez, por el nuevo cine boliviano. Gracias. Sí. Gracias. Buenísimo, creo que con ese comentario celebratorio, creo que vamos cerrando, ¿no, Gabriel? Agradecer a Eddie por habernos acompañado, evidentemente a Aviala por haber armado todo esto y con la colaboración, obviamente, de Bolivia Cine y de la carrera de comunicación de la UPB. Yo nuevamente quiero resaltar que la voz de Eddie Vázquez, su mirada es una de las más potentes del cine boliviano contemporáneo. Estamos a la espera de su siguiente largo y resaltar la importancia que puede tener El olor de tu ausencia para la historia reciente del cine boliviano. No solamente por ese mismo gesto que comparte con Dependencia Sexual o Lo más bonito y mis mejores años, de hacer un cine más allá de las dificultades que pueda haber en un país con las condiciones sociopolíticas y económicas de Bolivia, sino
por plantear ciertos temas que no son frecuentes y sobre todo con esa perspectiva, con ese cuidado, con ese con esa coherencia. Yo quiero, pues, repito siempre la importancia que puede tener esta película, pero quiero resaltarla nuevamente y agradecerles a todos los que han estado presentes por la posibilidad de repensar una obra como esta y de dialogar a partir de ella, y agradecerles sobre todo a quienes están dispuestos a dialogar a partir de la memoria audiovisual de un país como Bolivia. Muchísimas gracias y gracias por la invitación para participar de este diálogo. Y creo que con eso vamos cerrando. Y último, para invitar a todos que no se olviden el próximo jueves, para que puedan unirse también a la siguiente conversatorio con Kiro Russo, y se va a poder ver Viejo Calavera también por Bolivia Cine desde jueves y viernes de la próxima semana. Y de nuevo, gracias Eddie por todo. Bueno, el agradecido soy yo. Bueno, gracias por hacer posible este ciclo de cine. Bueno, esperemos que vengan más ciclos de cine y otras películas, otros directores, que es muy importante, ¿no? Que las películas se muestren, se socialicen, haya estos diálogos, estas conversaciones, y bueno, gracias por hacerse cargo, ¿no? De toda la organización, a todos los implicados. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias a todos.